Bueno, vamos a hablar con un economista al que respetamos y leemos mucho y estamos siempre muy atentos a lo que piensa, para que nos ayude a entender qué se votó ayer en el Congreso, que es Daniel Artana. Daniel, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo te va, Tato? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, por suerte. A ver, antes de preguntarte por lo que se votó ayer el Congreso, que nos interesa especialmente tu opinión, hoy bajó mucho el dólar y se están cayendo las acciones, entiendo yo que como réplica de Wall Street. ¿Qué estás viendo de todo ese lío? Bueno, sí, hay un tema en Estados Unidos por las acciones tecnológicas y eso, bueno, por ahí ha arrastrado un poco al resto de acciones a nivel mundial, pero y después acá lo que está pasando es que hay una oferta muy importante de dólares del campo por la cosecha fina y también por parte de empresas y provincias que habían colocado deuda y tenían 6 meses para liquidarlo del central. Se ve que eso lo están liquidando y bueno, yo creo que ha bajado mucho la demanda de la gente, eso lo veremos cuando el central publique los datos para atesoramiento. Entonces, a pesar de que el Banco Central, claro, a pesar de que el Banco Central compra muchos dólares, no alcanza a sostener la cotización. Yo creo que tendrían que comprar más, pero bueno. Pero si no hay un peso, no podés comprar dólares. Bueno, por eso, pero ellos emiten contra la compra. No, vos decís el gobierno. Vos decís pesos contra colocando deuda del gobierno y eso por ahí les pone algún límite, ¿no? Ok. Pero bueno, en fondo una opinión. Han estado comprando mucho más de lo que habían anunciado y en alguna medida sosteniendo el tipo de cambio, ¿no? El ministro lo dijo, si no hubiera comprado el central, hubiera caído mucho más. Claro. Pero ¿te parece eso no te parece un tema grave, digamos? No. Bueno, a ver, yo hubiera preferido, como te dije, que hubieran comprado más y hubieran tratado de evitar esta apreciación, que me parece que no aporta mucho, pero bueno, a veces no se puede, porque por ahí tenés una oferta muy importante y bueno, no te da la capacidad para comprar esos dólares que por ahí pensás que si emitís vas a terminar teniendo un problema después, ¿no? A ver, todos sabemos, hemos aprendido ya, estimado Daniel, que no hay soluciones mágicas. ¿Qué te generó la reforma laboral? Falta que pase diputados, pero todo indica que va a salir con los cambios que ha tenido. ¿Cuál es tu expectativa? Mira, yo creo que se dejaron algunas cosas en el camino, pero lo que se votó es un avance. Argentina tenía una legislación laboral muy mala, muy anticuada, que en la comparación internacional era muy rígida, tanto para los contratos a tiempo permanentes o determinados, como para los contratos a tiempo parcial. Estaba todo el tema de la litigiosidad y bueno, y después sindicatos que tenían un gran poder. Ahí los sindicatos consiguieron mantener su caja con alguna limitación, porque se pone algún límite, pero por el otro lado perdieron algo que siempre defendieron con uñas y dientes, que es la ultraactividad, que cuando vence un contrato, bueno, necesitas el acuerdo del sindicato para cambiarlo y por eso hay actividades que tienen contratos que son reglas laborales que son las que regían hace 50 años. Hoy ahora eso cambió, se va a permitir una negociación incluso por provincia o por empresa, y eso empieza a tener algún sentido, porque pensá que este es un país muy grande, con una gran... vos negociabas entre el sindicato y las cámaras empresarias condiciones laborales para todo el país, cuando la realidad de las provincias es muy diferente. Así que yo creo que ha habido avances. Claro, de hecho se ha invertido... el tema de indemnización por despido, con un esquema de indexación más un interés moderado para evitar, cargas de intereses astronómicas que han ocurrido y que bueno, hay empresas que han tenido que pagar y que van mucho más allá de una indemnización razonable. Se acotan los honorarios de los peritos, es decir, ha habido avances en tratar de tener una cosa más sensata, diría yo. Pero bueno, como te dije antes, se dejaron algunas cosas en el camino, ¿no? ¿Y los empresarios cómo reaccionan ante esto? El tipo que tiene guita dice, bueno, ahora sí contratemos o espera. ¿Cómo hace? Yo creo que en el fondo no hay, como vos dijiste, no hay una solución mágica. Argentina necesitaba mejorar la legislación laboral para que cuando haya crecimiento la gente no dude tanto en generar empleo. Te va a mejorar un poquito eso, pero vos después necesitas que la economía ande bien, después seguís teniendo altos impuestos a la contratación laboral. Seguramente la gente va a querer ver cómo esto se termina implementando en la justicia, porque una cosa es la ley
y después hay que ver cómo lo interpretan los jueces, así que yo creo que va a ser positivo, pero no es que mágicamente mañana reducimos la informalidad y se generan 500.000 puestos de trabajo de un día para otro. Eso no va a ocurrir, pero vos tenés que ir haciendo los cambios para que en el momento que la economía levante, que yo creo que va a levantar este año, empieces a tener un poquito más de empleo formal del que hubieras tenido con una regulación esta que se cambió, que era muy vieja y que obviamente tuvimos estancado el empleo formal hace muchos años, ¿no es cierto? Sí. Así que eso sabemos que no funcionó. Exactamente. Daniel, ¿cómo ves, cómo evaluás el número de inflación de este mes y la proyección inflacionaria de acá en adelante? Bueno, mira, yo creo que venimos con una escalerita de inflación en ascenso. Sí. La buena noticia que hubo dentro de la mala noticia de enero fue que la inflación núcleo, que mide mejor la tendencia, dio más baja que diciembre, había dado 3 en diciembre y dio 6 en enero. En fin, cuando uno mira la experiencia de otros países que bajaron inflaciones muy altas, es más fácil bajar de 200 a 30 anual que de 30 a 5. Claro. Así que esto, bueno, hay inercia, hay cuestiones que van generando ruido. A mí lo que me preocupa, lo que me preocuparía es si nosotros no vemos en el transcurso de los próximos meses una inflación que empieza a reducirse. Yo creo que eso va a ocurrir, pero no vamos a ir rápidamente a inflaciones que empiecen con cero. Yo creo que eso no está disponible. Y en eso hay que tener paciencia y seguir haciendo los deberes en materia macroeconómica, que a la larga o a la corta la inflación va a bajar. Eso, sí. Pero bueno, nos ha tocado ahora un segundo semestre donde los indicadores no fueron buenos. Esa es la realidad y eso ha continuado en el dato de enero. Daniel, dijiste hace unos minutitos nada más que esperás que se genere, que se reactive la economía y que vos crees que va a pasar este año. Profundizarnos un poquito de eso. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo en materia de indicadores que son malos, la economía está estancada en los niveles de principios del año pasado, tenés industria en declive, algún pequeño repunte en construcción, pero esos indicadores reflejan o son las consecuencias que tuvo ese enorme apretón monetario con tasas de interés siderales, que vos lo has comentado en tu programa y creo que alguna vez también hemos tenido oportunidad de hablarlo, y eso obviamente te para la actividad. Ahora, eso se normalizó, entonces uno debería tener dentro de unos meses recoger los frutos de esa normalización. Agregale a eso que lo de inocencia fiscal te puede agregar algunos dólares que entren a la economía. Ajá. Todo parece indicar que, más allá del que no ha llovido mucho, la cosecha fina ha sido excepcional y la gruesa va a andar razonablemente bien. Es decir, tenés algunos elementos que te permiten pensar que la economía, para nosotros creemos que la economía este año va a crecer alrededor de 3,7 y lo va a crecer a lo largo del año, no es un fenómeno estadístico. No es un número espectacular, pero bueno, después de este parate que hemos tenido en la segunda mitad del año, creo que algo se va a notar, digamos. No son números que te permiten que la gente diga, mirá, ya está, todos mis problemas se resolvieron. No, eso no va a ocurrir, lleva tiempo, pero por lo menos vamos a empezar a ver la nariz del avión yendo para arriba, en lugar de verla estancada como la tenemos ahora, ¿no? Daniel Spillman, ¿cómo te va? Recién en los causales de este crecimiento del 3,7 no mencionaste el RIGI, el régimen de grandes inversiones, y aprovecho para preguntarte, ¿por qué no lo mencionaste? Segundo, si esperabas más, si es un proceso natural, porque la Argentina recién está empezando a salir del populismo, o qué podemos esperar este año de este régimen, que la verdad que uno, por lo menos a priori, le parecía una buena iniciativa para aquellas grandes, justamente, inversiones, valga el nombre, en la Argentina de una vez por todas, ¿no? Bueno, es que ellos están empezando a armarse, las inversiones se están empezando a ejecutar. Ahora vos fíjate que ahí hay mucho del sector minero y ahí está pendiente todavía el tema de la ley de glaciares, que en algunas provincias es un problema, y además la propia dinámica de los proyectos mineros es lenta, son proyectos que llevan 4 o 5 años. Vos pensás que en el proyecto enorme en San Juan, que se unieron ahí 2 yacimientos, dos lugares potenciales, y 2 empresas, una canadiense y la principal empresa minera del mundo, que es BHP. Bueno, uno va un poquito más avanzado que otro, tienen un montón de gente trabajando, pero todavía la cosa ni empezó. Y eso están ahí dando. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que te da el RIGI? El RIGI te blinda de cambios impositivos, te da algunas ventajas tributarias, te arregla algunos problemas como el IVA de la inversión, que por ahí lo arrastrabas como costo mucho tiempo. Yo creo que da un marco
falta la ley de glaciares y después hay que hacer estudios ambientales, y esto son cosas que lleva su tiempo, y ahí después empezarán a invertir a fondo y después empezará a ver la producción en 4 o 5 años. Esto lleva tiempo en este sector en particular. En otros sectores, por ahí la cosa puede funcionar más rápido. Yo creo que es importante el RIGI, pero vos fíjate que la Argentina, aún con la economía como está, invierte alrededor de 20 puntos del PBI entre construcción y maquinaria y equipo. Estamos hablando de 130, 140 mil millones de dólares por año. Todo el RIGI es menos que eso, ¿me entendés? O sea, no es que no le quiero quitarle importancia al RIGI, pero también importa mucho, y una cosa que ves en los datos de cuentas nacionales, es que obviamente la inversión está un poco golpeada por el tema de la construcción, que está golpeada, pero la inversión en maquinaria y equipo, sobre todo el equipamiento importado, está en los niveles más altos de los últimos años, y eso demuestra que hay un fenómeno bastante generalizado de que las empresas están aprovechando para incorporar nuevas máquinas o nuevos procesos de inversión que les permiten ser más eficientes. Así que me parece que, bueno, primero después había una gran incertidumbre con la elección de medio término, eso se ha despejado, han pasado pocos meses desde que ocurrió eso, yo creo que la madeja se va a empezar a desatar, pero lleva tiempo. Esto somos nosotros hemos hecho ansiosos, muchas Daniel, macanas. Sí, Recuerden claro. que este es un país donde, vos, mirá, yo creo que acá nos falta en algún momento, ¿qué duda hay? Bueno, es la elección de medio término. Y ahora la pregunta es, ¿esto es el modelo de país que tiene una sola persona, el presidente, o es una cosa más difundida? ¿O el día que cambien de presidente van a volver a las andadas? Bueno, esas son preguntas que un país que ha tenido como 9 default, que cada vez que tiene un problema manotea activo, manotea depósito, manotea todas las cosas que sabemos, y bueno, qué sé yo, y en momentos no tan lejanos tuvimos unas reglas económicas totalmente opuestas, con intervenciones de todo tipo. Esto no se va a resolver de un día para otro, pero bueno, por lo menos uno va viendo que la cosa se empieza a encaminar y se empiezan a aprobar reformas que van a aportar su granito de arena, y bueno, y hay que ser pacientes. Yo creo que en esto no hay una solución mágica. Claro. Dado que hemos acumulado muchas macanas y que hemos tenido intentos de ir hacia economías de mercado y después volvimos al populismo berreta. Entonces, Claro. viste, el inversor que invierte para proyectos de 15, 20 años no le preocupa nada más lo que va a ocurrir en los próximos 2 años. Pensá una minera, el tipo en estos años va a invertir, le importa cuando empieza a producir, lo manotearán, le cambiarán la regla de juego, cosa que el kirchnerismo hizo con la minería, digo, para que vean que la preocupación Por eso es no importante ver qué pasa con que Cristina pague lo que tiene que pagar, que se note más el cambio de época, ¿no? Se necesita que la dirigencia política mayoritaria muestre sensatez. Yo creo que hemos avanzado en eso. Hemos avanzado, porque tenés una parte del peronismo que me parece que entiende esto. Sí. Pero bueno, la gente, viste, que se quemó con leche, la vaca que llora, ¿no? Daniel, mil gracias como siempre. Un abrazo grande. No, a ustedes sigan por llamarme. Un abrazo. Volviendo a casa.